probably deserve, certainly more than I deserve. But we've got Kat and Josie about to break into song. They're having so much fun that they just break into singing any and every time. So with that being said, now we're going to do the Spanish version of Let's Talk Venezuelan. Bye to our Bye bye. See you next week in English. Y esto es... Hablemos venezolano, ¿no? Hablemos venezolano. Okay, let's talk Venezuelan in English, but now Hablemos ahora en español. El español se me está olvidando y el inglés también. O sea, Vamos a comenzar con María. Dale con María. Con María. María Antonia. Con María. No, yo no vine preparado. ¿Cómo que no viniste preparado? Como pueden ver, yo no vine preparado, ¿ok? Porque... María Antonia es una mujer que está loca de remate. Espérate. Este no es tu himno. María Antonia es una mujer que está de la locura que tiene de escaparte. María Antonia es una mujer que está loca de remate. De la locura que tiene de escaparate. Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía. María Antonia, no estás loca, déjate de tonterías, métete en el manicomio y se te quita esa manía. Okay. Se hace lo que se puede. Para que se acuerden un poquito, los que están lejos. Los que están lejos, cerca y los que están en el medio. Y perdonen la mala interpretación del cuatrero, ¿verdad? Pero es que hacía muchísimo tiempo. Así como del .com. Como sí, de 1900.com que yo no tocaba un 4. ¿Okay? Por lo menos tú lo tocas y lo charrasqueas, yo nada. Nada. Bueno, entonces hablábamos en la semana pasada del mercantilismo. Sí, el mercantilismo es una de las cosas que nos caracteriza a los latinos. Y que nos diferencia del norte. Del norte de los Estados Unidos. Y es una diferencia de mentalidad tan horrorosa y por eso es muy difícil para los latinos. Es muy difícil para los latinos integrarnos o asimilarnos muchas veces a la cultura americana. Y por eso nos metemos en problemas. Muchos problemas. Porque es muy común en nuestros países a hacer ciertos movimientos y ciertas cosas violando leyes y violando esto y aquello. Y aquí, incluyendo los mismos líderes políticos, cuando se les descubre algo, ya tú sabes lo que les pasa a ellos, ¿no? Claro. Entonces, aquí se destituyen. Se destituyen y después juicio y después cárcel o qué sé yo, o multa o lo que sea. Cuando tú tienes el imperio de la ley, tiene que ser así, pero ¿por qué nosotros tenemos el mercantilismo? Bueno, porque fue la estructura que la corona de España estableció como método administrativo en las colonias. Entonces no es el imperio de la ley lo que importa en el mercantilismo, es el poder del poder. Es el que esté cerca del poder, es el que se hace de las suyas. Exactamente. Okay, entonces se creó, ¿por qué se llama mercantilismo? Bueno, porque la corona establecía compañías específicas, que esto también lo copió Inglaterra después y los holandeses. Compañías específicas, monopolios de compañías específicas para que explotaran países completos. Okay. Por eso tú tienes que Inglaterra se hizo de la India por la Compañía de las Indias occidentales, y lo mismo pasa con los holandeses. Los portugueses. Los portugueses no tanto, los portugueses siguieron el sistema mercantilista también. Pero la gente de la península ibérica actuaba bajo la estructura mental mercantilista. Pero la gente de Inglaterra, sobre todo, y de Holanda, venían desde la parte comercial
la parte, invadían países también, pero el mayor interés de ellos era traerse las cosas de la India hasta Inglaterra, las rutas comerciales y rutas eso. comerciales, China, ¿ok? Ellos no era dominar la cultura, sino traer las sí cosas. Era dominar la cultura, y, había mucha arrogancia por parte, sobre todo de los ingleses, fueron terribles, Ajá. ¿ok? Convirtieron naciones extremadamente ricas como la India, tanto en cultura como en recursos. Ajá. Los convirtieron en los países paupérrimos que nosotros conocemos ahora. Claro. ¿Okay? Y ese asunto del resurgimiento de la India, por ejemplo, mira que ha tomado muchísimas décadas, claro, para que la India se vuelva a poner de pie, precisamente por la estructura también que los ingleses les impusieron, a base primero de intercambio comercial y después a base de dominio total. Claro. ¿Okay? Porque esto pasó en la India, pasó en África, pasó en China. Está pasando en todos lados. Pasó en Angola, pasó en Sudáfrica, pasó en India, pasó en todo, en Pakistán, en todos esos países. El caso, pero los ingleses también dejaron la estructura del respeto a la ley, ¿okay? Que es el gran problema que existe hoy con Hong Kong. Ajá. ¿Okay? El acuerdo de Hong Kong con China del año 97, la devolución de Hong Kong a China respetando su estructura financiera y su estructura y no están política, siguiendo la ley, los chinos. Es lo que acaba de demandar precisamente el presidente Trump en Naciones Unidas. Es que a quién se le ocurre hacer negocio con un país comunista. Es como los venezolanos tratando de hacer negocio con un tirano. Porque pasa exactamente lo mismo, siempre la gente no está contenta. Mira, yo te la voy a poner de esta forma. Pónmela de esa forma. Hoy precisamente escribía yo a un grupo de gente de Israel. Ajá. Y les digo, si Israel hoy, en el año 2019, ajá, está gozando de los mayores índices de prosperidad que jamás ha tenido Israel. Claro. Es un país que ha vivido en paz, que tienen las cosas más o menos controladas, que tienen prosperidad, que se han convertido en los darling del mundo. Ajá. Porque ese país está tan dividido con respecto a la administración de Netanyahu, que es el que los ha colocado ahí. Y entonces me salió uno y me dice, no, es que en la democracia, fíjate, en la democracia no se puede soportar que una persona esté más de 2 ciclos en el poder y ya Netanyahu tiene 5. Y yo me digo a mí mismo, ¿qué les pasa a esta gente? Mira, ese es el asunto que me da escalofrío. Nunca está contenta. Me da escalofrío eso que acabas de hablar de la democracia. Exacto. ¿Ok? Porque lo podemos ver aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Yo tengo más de 25 años viviendo en los Estados Unidos. Tú eres del 1900.com también. Y he aprendido que los Estados Unidos es una república. La república federal, además. Es una república federal, no es una democracia. No. ¿Ok? Y lo que más me espeluca los pelos de la peluca, porque tú sabes que para que se te pelucan los pelos de la peluca tiene que haber un implante, ¿no? Sí. Ok, y tú sabes que las pelucas no se implantan. No. Pero que el momento de que las pelucas se te espeluquen, en el concepto de que los americanos hoy en día, y me pongo a escuchar a los senadores, me pongo a escuchar a los representantes hablar de democracia, porque la democracia de los Estados Unidos, señores, Estados Unidos no es una democracia. Nos han poundering, ¿tú sabes lo que es poundering? Están golpeando. Machaqueando, nos han estado machaqueando el concepto de democracia en los Estados Unidos por más de 16 años. No, por más de 50. Espérate, yo lo empecé a escuchar desde cuando de los Clinton para acá, yo empecé a escuchar el concepto de democracia. Pero era aquí, era allá, así como pendejamente, como tontamente. De la época de Kennedy. Yo te digo pero yo, te estoy hablando de mí. Cuando yo empecé a poner atención a la política, porque antes de eso estabas poniendo atención a cómo hablar inglés.
cómo hablar inglés. Exacto, yo estaba tratando de asimilarme al país. Exacto. Y para poderse asimilar a un país, tú tienes que aprender. Primero, tienes que aprender a comer la comida de ese país. Su idioma. Espérate, primero la comida de ese país, porque Sí. todo entra por la boca y el estómago, Ujú. ¿ok? Y después tú empiezas a poner atención al idioma, para aprender el idioma de ese país. Yo hablo el inglés con un acento muy fuerte, porque yo me vine de 27, 26, 27 años, ya yo era una mujer hecha y derecha. Más bien yo aprendí el inglés y lo trato de hablar, a veces cometo errores porque es que hablo muy rápido. Exacto. Entonces tengo que agarrar mi pausa Sí. para poder entonces hablar bien el inglés y que me salga por lo menos entendible. Así pasa. Ajá, pero como estamos hablando en español le podemos meter la mocha, ¿ok? Cha, 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 chan. Ok, entonces... Otro venezolanismo. meterle la mocha. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué se llama meterle la mocha? No, Carlos, a mí no me explicas eso en otro día. Entonces, ¿qué pasa? El asunto... Ya me hiciste perder el hilo. Dice a propósito. ¿Te das Venganza. cuenta? ¿Te das cuenta? Ya me hiciste perder el hilo. Entonces, ¿qué pasa? Como venezolanos venimos, nos adaptamos, comemos la comida del país donde estamos llegando, aprendemos el idioma de donde estamos y empezamos a escuchar en el idioma original del país donde estamos, qué es lo que están hablando los líderes políticos del país. Ya no necesitas un traductor como Jorge Ramos, no necesitas un traductor como María Elvira Salazar, no necesitas un traductor como María Celeste Arraraz, no necesitas ya ninguno de esas personas que te traduzcan lo que está diciendo el americano a su manera y según su agenda y lo que ellos quieren promover, sino que inmediatamente tú empiezas a escuchar, y eso es lo que te estoy tratando de explicar. Cuando yo estaba acá, en el tiempo, los últimos años de Clinton, fue cuando yo empecé a escuchar A los políticos. a los políticos hablar del concepto de democracia. Y hoy en día, parece mentira, estamos escuchando a senators, y representantes, representative, hablando de democracia. Porque Y esa generación es la generación que ya no tuvo educación cívica en sus escuelas. Entonces yo cuando tengo una intervención en inglés, cuando yo voy a alguna reunión en inglés, tú sabes, donde hay muchas personas que hablan solamente inglés, y yo tengo una intervención, yo tengo que levantarme. ¿Cómo es posible que una persona extranjera como yo, que de origen extranjero, ¿okay?, que se vino acá, pasó por el proceso, tenga que levantarse en una reunión a corregir a americanos, a corregir a personas que han nacido en este país acerca del concepto de democracia y de república? O sea, tú llegas al punto en que cómo es posible que yo tengo que venir a estar implementando la información que estas personas deben haber tenido desde el principio. Ok, la dictadura de David Moxley nos dice que viene un corte comercial y enseguida regresamos. Quick Stakes, that's Q-U-I-K Stakes, are not just for surveyors. They are great for family and community gardens. Go online to www.quickstake.com or contact your local land surveying supply dealer and get you a box of Quick Stakes. You'll love them every year when you plant your garden. Again, that's Quick Stakes, Q-U-I-K Stakes, the truly preferred way to stake and identify what's in your garden now. Last week, my party chief said he wanted to go someplace he had never been before. So, I took him to the rear property line. Sound familiar? Are you tired of trudging all the way to the back of property lines? Why not take the steps to become a crew chief instead? Or even better, why not become a professional land surveyor and see your name stamped on that final survey? The Nettleman Institute of Land Surveying Engineering Technology is your next step. At NICET, we believe you are the future of surveying, and we want to do everything we can to help you succeed at becoming a professional surveyor. NICET offers the only online one-year certificate of land surveying program that includes all books, fees, and expenses in one simple price. Visit landsurveycareer.com to stop trucking through the mud and step into your future today.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos hablando venezolano. Y me estabas diciendo, Josie, que existen dos conceptos. Uno es el concepto de la democracia y otro es el concepto de la república. Y que además de eso yo te dije, y lo más fuerte de esto es que los Estados Unidos no son una democracia, sino que son una república federal. Pero para los que están del otro lado, ¿cuál es la diferencia entre una república y una democracia? Bueno, la diferencia entre república y democracia, la última, la democracia, se conoce como la mayoría decide por. ¿Okay? Mayoría manda. La mayoría manda. O sea, el 50% más uno decide el destino de los 49% restantes. Del 50% menos uno. Del 49%. No, del menos uno. Menos uno. Ni siquiera el 49%. Sí, del 50% menos uno. Okay. Ellos deciden qué van a hacer con tu casa, van a decir qué van a hacer con tu trabajo, ellos deciden qué vas a comer, ellos deciden qué tipo de negocio puedes hacer y qué tipo de negocio no puedes hacer. Ellos deciden qué vas a estudiar y qué no vas a estudiar. Ellos deciden qué oportunidad tienes y qué oportunidad no tienes. Ellos deciden si tienes una mente creativa o no la tienes. Puedes tener una mente creativa, pero no te dejan desarrollar esa mente creativa. No te dejan desarrollar tu propio negocio, no te dejan hacer ser lo que tú fuiste creado para. Okay. Eso es lo que es democracia. Entonces, tú te puedes, espérate un momentico, entonces como en una democracia se decide lo que el 50 más 1 dice lo que es, entonces, suponiendo que el 50 más 1 esté equivocado, todos nos fregamos. Okay. Todos nos fregamos. Sí. Puede ser que el 50 más 1 puede ser que tenga buenas intenciones, pero cuando tú empiezas a ver la agenda o los resultados, te das cuenta que no es lo correcto. Eso es lo que es democracia. La mayoría manda. Y tú, que vienes siendo un 5% o un 10%, una minoría, qué sé yo, y cuando digo minoría no me estoy refiriendo a la raza, sino a la minoría en cantidad. Tú esperas algo de tu gobierno, no lo puedes obtener porque tú eres minoría, porque la mayoría decide qué es lo que va a hacerse, va a hacerse. ¿Y qué pasa con Mientras tanto que en una república, la república se define como un gobierno en el que impera la ley. ¿Ok? En la democracia la ley no impera. En la democracia es lo que la mayoría mande. Entonces, si la ley dice tal y tal cosa, la mayoría decide, no, esa ley la vamos a sacar. Entonces, por eso es que terminan escribiendo nuevas constituciones, nuevas políticas, nuevas cosas, porque va suitable, o sea, van cambiando las cosas de acuerdo a la conveniencia de los que estén en la mayoría, en el poder. Okay. Mientras tanto que la república es todo lo contrario. En la república es el imperio de la ley, se respeta la ley, se respeta la constitución, se respeta en la república. Pero en la república se establecen mecanismos de elección por medio de la gente, o sea, la gente... Sí, pero espera, ya vamos para allá. Entonces, en la república, lo importante de una república es mantener la constitución, seguir la constitución al pie de la letra, el marco constitucional, okay. El Bill of Rights, las leyes de inmigración, las leyes de corte, todo lo que es leyes, que es lo que nos da organización y lo que nos da límites, nos da un esquema de organización en el que todos salen beneficiados. Okay, porque en un país donde impera la ley, no vale el dinero que tú tienes ni el dinero que yo no tengo, porque vamos a ir a la corte y en la corte nos vamos a enfrentar. En la corte se define con las pruebas, con las evidencias, no con el dinero, sino con las pruebas y las evidencias, siguiendo la ley. Ahora bien, Estados Unidos es una república. Por eso insisten tanto hoy en día los izquierdosos y los socialistas y los comunistas y toda esta gente millennial quieren cambiar la constitución. Ellos no saben en el peo que se están metiendo, en el problemón que están instigando, en el problemón que ellos están buscando, se están poniendo la soga en su propio cuello. Porque al eliminar el imperio de la ley, ellos mismos no van a poder ni siquiera ser salvos. Por lo menos en este sistema ellos pueden apelar, ir a una corte, seguir los canales regulares y salir victorioso. Y no tiene nada que ver con dinero.
Ok. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, somos una república, en el momento de elección utilizamos los medios democráticos para elegir a nuestros líderes, tanto locales Hasta el presidente. hasta la parte federal, del local, estadal, federal. O sea, Ok. que son los 3 niveles, ¿verdad? Correcto. Local, estadal y federal. Entonces, a través del voto, que es un proceso democrático, elegimos a quién nos van a representar a nosotros. Ujú. Ok. Pero en el momento que salen elegidos, Ellos tienen que seguir las leyes. allí acabó el sistema democrático y se implementa el sistema de la ley republicana. Oh. Es decir, en el momento que la persona juramenta, ya no es lo que la mayoría a él le dice que tiene que hacer. Él tiene que, su referencia Es la ley. es la ley, Constitución. la Constitución. Por eso, lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día es, como tú dijiste anteriormente, han sido 20 años en el que han sacado de nuestras escuelas las enseñanzas de civil, ¿cómo se llama? Sí, de cívica. De cívica. Ya no hay enseñanza de la Constitución, ya no hay enseñanza civil, de la cívica, no hay. Entonces, muchas milenios, que hoy en día son los 20 y tantos años de muchachos y muy jovencitas, estamos sufriendo las consecuencias de la neglection. ¿Tú de, eres, de eres lo- millennial? No, yo tengo más de 40 años, ¿qué te pasa? Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de la locura de esta gente, porque Claro. para terminar de completar, estos muchachos votan. Sí. Y si tú les lavas el cerebro diciéndoles a ellos que la república no es valedera, sino que es la democracia, ellos no se están dando cuenta en el problemón, para no decir la otra palabra que dije anteriormente, en el problemón en que ellos se están metiendo Sí, y que sí. están llevando al país Y terminan defecándola, para no decir la palabra correcta. Ok. Bueno. Entonces, esa es la gran diferencia. Ajá. Entonces, la gran diferencia entre democracia y república. Y además de eso, los Estados Unidos son, además, Ajá. una república federal. Ese es otro matiz más interesante, Ok. porque cuando yo estaba trabajando aquí en Georgia, en el hospital, me venían pacientes a pedir ayuda del estado de Georgia, pero que habían llegado hace 1 mes, 2 meses, 3 meses de otro estado. Y hay una ley dentro del estado de Georgia que para que tú puedas recibir algún tipo de ayuda por el gobierno estatal, tú tienes que tener como mínimo 1 año y 1 día viviendo en el estado de Georgia. ¿Y cómo se comprueba eso? En el momento que tú cambias tu identificación del Tu estado, licencia de tu licencia de conducir. conducir al lugar donde estás. Correcto. Entonces ellos no podían entender que porque ellos no podían tener, porque las leyes, eso es lo que significa la federal, una república federal, es que cada estado tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas Y de ahí y viene, no se afecta uno y con de el ahí otro. viene ahora el concepto de los colegios electorales Ajá. y la representatividad ante el Congreso, de la cual tú aspiras a ser parte de ella. Que no tenemos en nuestros países. Que no existe. Por ejemplo, en Venezuela los votos son los que deciden, o sea, Sí. el voto No, y directo. acta mata voto. Y el acta mata voto, sí señor, porque hay muchos acuerdos. Hay muchos acuerdos en los que muchos venezolanos no están ni por enterado. Exacto. Vamos a dejar que sean 5 millones de votos fantasmas que entren al sistema y bueno, y esos son los que definen quién va a ser el que va a ganar. Exactamente. Y entonces el candidato opositor, Capriles o el otro, el que vino después, fuera. aceptaron ese tipo de acuerdo y lo que están viviendo es en un conturbenio. En un conturbenio, Ok, exactamente. entonces- Aquí en Estados Unidos existe lo que es el colegio electoral y no es el college ese donde van los muchachos de universidad. El colegio electoral, explícame tú, ¿qué es el colegio electoral? El colegio electoral es el grado de representatividad que tiene cada estado ante el Congreso de los Estados Unidos. Eso depende fundamentalmente de la cantidad de población que ese estado tenga. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, Georgia tiene 14 representantes más 2 senadores. Tiene Son 16 personas que representan al estado frente al Congreso. Pero Florida, por ejemplo, que es un estado más poblado, tiene 19 representantes. ¿Y California? Y California creo que tiene 50 y pico. Creo que Exactamente. tiene Y quieren 58. más todavía porque están viniendo más gente a vivir. Sí, Mientras más pero- gente, más representantes sí, tienen. Tienen más representantes, pero entonces la idea... Ajá. Y fue La idea es hijack No, the por favor, college. déjame terminar esta parte.
El colegio electoral se crea para que los estados exista un equilibrio. Recuérdate que fundamentalmente aquí el sistema político es el de pesos y contrapesos o weight and balances. ¿Ok? Así como existe un sistema de weight and balance donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero el poder legislativo tiene más peso a nivel porque es el que crea las leyes, ¿ok? Pero está siendo vigilado cercanamente por el poder judicial que le dice, esta ley que usted está generando no es constitucional y por lo tanto no es válida. O el Congreso crea una ley y el Poder Ejecutivo dice, esa ley que ustedes están creando es contraproducente para la política de Estado, no para la política del presidente o del partido, sino para la política de Estado que va a seguir esta nación por X cantidad de tiempo. La veto, no va de esta manera. Okay. Entonces, los tres poderes se equilibran entre ellos. Lo mismo pasa con los estados. Por eso esta nación se llama Estados Unidos. ¿Ok? ¿Por qué es Estados Unidos? Porque cada estado tiene un sistema de equilibrio. Y de lo que se trata dentro del sistema electoral es que exista un equilibrio de fuerzas entre los estados. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el sistema electoral de colegios electorales, los estados pequeños tienen, dependiendo de su grado de representatividad, tienen un equilibrio con respecto con los estados más grandes. Okay. De otra manera, si tú tienes 5 estados en los Estados Unidos, que si tú ganas esos 5 estados ya son mayoría. Ya son mayoría. ¿Y el resto? California, Texas, Florida, Illinois y Nueva York. Esos son los 5 estados. Que si tú ganas, sea, los 45 estados restantes no importa. no importa. Solamente concentrarse en esos 5. Si fuéramos una democracia pura, Exacto. eso pasaría. Solamente esos 5 Ganando estados. esos 5 estados ya decide quién va a ser el presidente. Definirían quién es el presidente. Okay. Pero aquí se toma en consideración de que cada estado va a decir, yo quiero quién es el presidente y quién es el vicepresidente que yo quiero. Exacto. Entonces esos estados son los que votan, no son la gente, son los estados. En Estados Unidos, en el año 2016, 30 de los 50 estados votaron de que el presidente de los Estados Unidos tenía que ser Donald J. Trump. O sea, el 60%. Y después de esta explicación, Sam David Moxley nos ha dicho que tenemos que ir al cielo de los comerciales porque si no, no comemos. Enseguida regresamos. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.atlantahealingcenter.com. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG@gmail.com and I'll respond with 3 easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG@gmail.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Yeah, we are back. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Gracias, Sam David Moxley. Thank you. Ok, entonces estábamos hablando que sí, que el 30% de los estados, el 60% de los estados votaron
para elegir al presidente que Pero está no hoy se en día. trata solamente que sea la mayoría de los estados los que elijan, sino que la representatividad de esos estados, debido a esos llamados votos electorales, den el resultado final que defina que el presidente es el presidente. De otra manera, Entonces, no hay manera de que nadie compre a esos electorales. es muy difícil porque en las elecciones presidenciales no se trata de una elección presidencial establecida por un organismo. No, aquí no es así. Hay un organismo que es el organismo regulador, sobre todo a nivel federal, que es el Federal Elections Commission. Pero ese Federal Elections Commission es sobre todo para los puestos federales. Claro. Para el puesto que estoy aspirando. Para el puesto de representante, o para el puesto de senador, o para el puesto de presidente. Claro. Pero en el caso de las elecciones, aquí se dan en un periodo presidencial como este, que viene siendo la elección de un presidente, son en realidad más de 3.000 eventos, porque son los condados los que organizan las elecciones. 3.500, si no me equivoco. Si no me equivoco, eran más de 3.100, pero no estoy muy con el número. La situación es que simultáneamente. Y no solamente la elección es simultánea, sino que cada condado en tiempo real tiene que mostrar los resultados, de reportar los resultados a viva voz. Time. Sí, entonces en tiempo vivo. En tiempo vivo. Okay. O sea, una vez que terminó la cuestión, dice el condado tal hizo tal elección y estos son los resultados del condado tal en el estado tal. ¿Ok? Claro, hay una serie de situaciones, por ejemplo, con el distrito electoral congresional 4 de Georgia, donde en el distrito consta de un condado y pedazos de otros 3. Pero en el caso, por ejemplo, del sur de la Florida, tú tienes en el condado Dade, tú tienes 5 representantes. O sea, el condado de Dade está partido en 5 pedazos. Sí. En un solo condado. O sea, tú puedes ver que hay una gran diferencia porque un representante representa aproximadamente 720,000 personas que viven entonces, para que tú completes 720,000 personas tuvieron que agarrar el condado de Rockdale completo, parte del condado de Newton, parte del condado de Gwinnett y parte del condado de DeKalb para completar esas 750,000 personas. Por eso es tan importante también el sistema de censos. En Estados Unidos fue donde se estableció constitucionalmente el primer censo en 1790 y cada 10 años se establece ese censo. Cada año que termine en 0 es un censo, así que el año que viene van a ser censadas la gente y es muy importante que ustedes declaren en el censo poblacional, porque eso nos da una idea a todos de no solamente de cuánta gente vive en el país, sino de cómo se van a establecer los recursos para esas 750,000 personas. No es lo mismo aplicar los presupuestos federales en el distrito 4 del condado del estado de Georgia al distrito 26 del condado Miami-Dade. O sea, ¿qué ocurre? Que el condado Miami-Dade por fuerzas va a recibir 5 veces más que los condados de Rockdale, Newton, Gwinnett y DeKalb en Georgia. ¿Por qué? Porque son 5 representantes, entonces los recursos van a ir hacia donde hay más densidad de población. Claro. ¿Ok? Ahora bien, así que le pido a los venezolanos que viven en los Estados Unidos, el censo empieza en abril del 2020 y no tiene nada que ver ni con migración, es simplemente contar cuántas cabezas hay, cuántas cabezas de ganado. ¿Okay? Ahora, la gran diferencia entre porque vamos a hablar los venezolanos, ¿cómo afecta esto?
cómo afecta esto aquí en los Estados Unidos, la elección de un presidente, pero en nuestros países es un organismo. Para empezar en nuestros países hay, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral de México. ¿Okay? Es un solo instituto que es el que organiza todo y es el que maneja toda la situación y puede cortar la computadora en el momento que no le gusta que un candidato gane, cortan la computadora y ponen a otro, o lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. ¿Okay? Esos que una hora antes se va, se interrumpe la comunicación. No solamente eso, es que no te dicen, sino cuando ya los resultados son irreversibles. Es cuando te van a decir quién ganó. Aquí no. Aquí tú estás viendo el monitor y tú estás viendo el condado Newton ha reportado las siguientes ¿Cómo pueden ellos controlar eso? No se puede controlar. No pueden controlar. Porque no hay un organismo, como tú dices, donde se filtra todo. No, y además es a viva voz. Ok, entonces, suponiendo que aquí en Estados Unidos se puede cometer un fraude. Un fraude. Claro, puedes cometer un fraude, pero tú no puedes cometer 3.200 fraudes al mismo tiempo. ¿Ok? O lo que le pasó a Hillary Clinton, que ella simplemente se dedicó a hacer campaña en 5 estados. En 5 estados, ¿ok? Y ganó por un margen muy pequeño que ahora parece ser que se revertió completamente porque se han demostrado que hubo fraude electoral en esos lugares. Específicamente en el estado de la Florida ya hay una investigación andando a full chola de fraude en Florida. Aquí en Georgia ya el de elecciones aquí ya también agarró eso porque me dijo un señor que le quitaron toda esa información de su mano y están encargándose de ver ese tipo de fraude que Stacey Abrams ha hecho durante todo este tiempo. Yo incluso hice una, como tu jefe de campaña, yo hice un inventario. Yo hice un inventario y encontramos que específicamente en el condado de DeKalb hay una situación altamente irregular que está siendo no solamente investigado por los agentes federales en este sentido, porque eso es un delito de corte federal, sino que además de eso está siendo muy seriamente manejado por el Partido Republicano a nivel de cómo evitar este tipo de situaciones y ellos realmente están trabajando en eso. Yo no puedo decir los mecanismos porque sería idiota de mi parte decir qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero sí les puedo decir de que aquí sí, realmente que se ha cometido, aquí se inventó el gerrymandering, mija. Okay, este es el país que ha inventado eso es lo que llaman en Venezuela el salamandra, ¿no? El efecto salamandra. Aquí todas las trampas electorales que ustedes puedan imaginar. Se inventaron aquí en Estados Unidos, en Chicago, y se inventaron en Boston y en Nueva York. Todo eso, ellos nos han dado lecciones a nosotros, en nuestros países, en Venezuela, en México, en todo lugar. Todas las trampas se conocen. ¿Cómo ganar una elección con trampas? Con trampas. ¿Okay? Entonces, o cómo darle por el asunto de la democracia. Cómo darle cierto grado de representatividad a cierta gente que de otra manera no podrían tener ese grado de representatividad. Entonces, por eso tú ves algunos circuitos, distritos electorales que están diseñados de una forma media extraña para hacer que, por ejemplo, los italoamericanos pudieran tener un representante o los vietnamitas americanos pudieran tener más bien dicho, los ciudadanos vietnamitas americanos de origen vietnamita o de origen cubano pudieran tener ese nivel de representatividad, porque si no existiera eso, si fuera una cosa completamente poniendo cuadrado. Porque cuando tú ves aquí el mapa de Georgia, tú ves que muchos de los distritos son cuadrados, excepto los que están alrededor de Atlanta, que parecen unas salamandras. Exactamente. Parecen unas salamandras. Sí. Entonces, pero eso está hecho por esos acuerdos políticos. Por los acuerdos, que nos han traído el concepto de democracia, de democracia representativa. Por eso, cuando yo me enfrenté aquí en Atlanta, hacen como 5 años, con el señor José, el de VPEX,
Ajá. ¿Okay? Un venezolano que está allá. ¿Cómo es que le dice? El teniente, ¿no? El teniente Colina. El teniente Colina. El teniente Colina. Ok, él es el representante ese de... El cabo. Le dice el cabo Colina. El cabo Colina, exacto. Robert Alonso. Bueno, Robert Alonso. Ok, este señor, al cabo Colina, él estaba aquí en Georgia y entonces en una de las malas informaciones que le estaban dando a los venezolanos que estaban acá, Sí. yo fui a averiguar, tú sabes que yo siempre estoy averiguando, siempre estoy metida. Entonces yo estuve escuchando todo lo que estaban diciendo y yo decía, y es más, yo te estaba diciendo a ti, lo que ellos están diciendo es anticonstitucional, eso no va de acuerdo con la Constitución. Exacto. Yo tuve que pararme y decirle, oye señores, y yo apunté con mi dedo a los abogados que estaban allí. Y digo, ¿ustedes por qué permiten que esto pase si ustedes saben muy bien que lo que ustedes están hablando aquí no tiene nada que ver con la Constitución de los Estados Unidos? Ustedes saben que eso no va a pasar, eso no tiene cabida. Porque ustedes están permitiendo esto. Entonces el señor se levantó y dijo que Estados Unidos era una democracia representativa. Y le digo, mire señor, puede ser que sea una representación representativa, una democracia representativa no, pero a la hora de ser jurado, esa persona tiene que seguir la Constitución y no es lo que los representantes quieren, sino lo que la Constitución y las leyes requieren. Claro. ¿Okay? Entonces, por supuesto que se puso muy enojado porque una venezolana le salió un poco más arisca. ¿Arisca o arisca? Arisca de lo que él pensaba, porque Claro. todos los venezolanos, Tú hago un mogata eres tú. porque la mayoría de los venezolanos que estamos aquí en Georgia son como unas ovejas que no quieren aprender, no quieren actualizarse, no quieren asimilarse, no quieren aprender el idioma, no quieren aprender cómo funciona Estados Unidos, quieren vivir aquí, quieren vivir y disfrutar la belleza del capitalismo, de lo que es la prosperidad americana, pero no se quieren integrar a lo que es el americanismo, a lo que es los Estados Unidos. Si usted piensa quedarse en los Estados Unidos por el resto de su vida, tener sus hijos aquí, sus nietos, sus bisnietos, toda su familia, yo le aconsejo, por favor, por el bienestar suyo y de su próxima generación, para que no se metan en problemas, asimílese, aprenda a comer comida americana, aprenda a hablar el idioma americano, aprenda el know-how, cómo hacen los americanos para ser prósperos, aprenda cómo la palabra es de honor, cómo la palabra se da y se cumple. No venga con sus mañas, con las mañas de Venezuela para acá, porque usted se va a meter en problemas. Y si usted le miente aquí a un representante de inmigración o usted le miente a un representante de la policía, es preferible que usted se amarre a su cuello una roca y se lance al mar, ¿ok? Y no que usted le mienta, porque si usted le descubre la mentira, usted lo van a devolver para Venezuela. Acaba de pasar lamentablemente con este par de pilotos venezolanos. ¿Qué pasó? ¿Ok? Ellos venían de Venezuela. Ajá. Les dijeron que tenían que traer oro a los Estados Unidos, lo cual no es un delito. No, o sea, no. Lo que es un delito es no declararlo, ¿ok? Pero ellos no declararon el cargamento. La declaración, claro. Okay. Yo he viajado varias veces a otros países. Hay una declaración donde dice, usted trae más de $10,000. Usted tiene que declararlos. Tiene que declarar. Una vez yo vine con $50,000. Yo vine con $50,000 y lo tuvimos que declarar. Claro, y nada pasó. Directamente para el banco. Va para el banco y listo. Pero esta gente no lo declaró y bueno, ahora están metidos en tremendo lío. Bueno, y si yo no Vamos voy al break. Vámonos al break. Y si yo no voy a un corte comercial que se va a meter en tremendo lío con David Moxley, soy yo. Enseguida regresamos. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. Whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser,
You need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on americaswebradio.com. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG@gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG@gmail.com for 3 easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos de regreso. Estamos de regreso. ¿Y esto qué es? Estamos hablando venezolano. Hablando venezolano. Hablando pero el venezolano. día de hoy estamos haciendo una comparación entre lo que es una democracia y una república. Que es lo que nos llevó a la desgracia en Venezuela, porque creímos que la democracia era lo más importante y no la república. Y todavía tienen ese concepto de que es una democracia lo más importante. Claro. No es eso, es la república, es las leyes. Si tú no tienes leyes, si tú no tienes políticas establecidas, si tú no proteges a tus minorías, no hay dónde ir. No hay dónde ir y se termina perdiendo el país en tiranos, con tiranos, con tiranos, con mafias, con narcos, con un país fallido, completamente un país fallido. Correcto. Entonces, todo este concepto de democracia, vamos a decir que esto viene muy atado y muy ligado con lo que es el socialismo. Sí. Porque acuérdate que el socialismo explota todo aquello que puede ser beneficioso para ellos llegar al poder. ¿Okay? Ahora bien. No, y ellos hacen su ley. Y ellos van acomodando su ley van acomodando las leyes a la conveniencia de ellos. Exactamente. Entonces, si a ellos no les conviene la implementación del artículo 8, el párrafo F de yo no sé qué más, lo quitan y lo cambian y ya, porque eso les va a afectar a ellos directamente. Entonces, ese es el problema con las democracias. Sí. ¿Okay? Ahora, muy interesante que en las democracias, mientras los ciudadanos están viendo que, por ejemplo, yo soy un ciudadano, ¿verdad? Ajá. Y yo tengo una panadería aquí en esta calle aquí, mi panadería. Yo estoy vendiendo panes. Entonces, viene el gobierno y le quita la panadería al panadero de la esquina. En la democracia, yo me alegro que le quitaron a ese señor de la esquina la panadería. Espérate, déjame terminar. Me alegro porque me quitaron esa competencia. Lo que pasa es que esa persona no ve que si vinieron por esa persona hoy, en un mañana van a venir por ti también. No es solamente eso. En las democracias, la persona que toma el poder dice, yo puedo regular lo que tú hagas. Yo puedo decir lo que tú hagas. Papá es el Estado. Y el Estado es todopoderoso. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que se acaba una de las cosas fundamentales del capitalismo, que es el libre mercado. El libre mercado. ¿Ok? Entonces, cuando no existe el libre mercado, y en Venezuela pasó, que acabaron con el libre mercado, no ahora. No. O sea, esa regulación de precios. Eso viene andando desde hace tiempo. De hace muchos años, muchas décadas. Muchos años. Muchas décadas. Sí. Ya en la primera presidencia de Caldera, empezaron con las regulaciones de precios. ¿Okay? Y estamos hablando del año 69 para acá. O sea, hace 50 años. Hace 50 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú eliminas el sistema de libre mercado, y fíjate una cosa, Venezuela tenía una cosa fabulosa, que eran los llamados mercados libres. ¿Okay? Si tú no podías comprar en un supermercado X, en el supermercado Cada, tú te ibas al Callejón de los Pobres. O te ibas al mercado de Coche, o al mercado Guaycaipuro. Okay, y entonces tú comprabas tú lo que tú quisieras, y te rendía la plata. Y cuando empezaron con los precios, había competencia. Claro, y donde no hay competencia, hay incompetencia. Que así dice el economista mexicano Luis Pasos, que donde no hay competencia, hay incompetencia. Y aquí es donde viene uno de los grandes talones de Aquiles del sistema venezolano. Okay. ¿Por qué?
Porque cuando tú miras todas las opciones políticas en Venezuela, tú te das cuenta que todos son social algo. ¿Ok? Y todos son socialistas. Todos son socialistas. Mira, y es más, yo pregunté a uno de los muchachos que es lo que dice la Constitución venezolana. Y la Constitución venezolana actual prohíbe la organización de cualquier partido político que no sea socialista. Exactamente. O sea, si ahorita se llegase a organizar algún grupo no socialista, capitalista o como sea, que no sea socialista, el gobierno lo va a perseguir. Lo va a perseguir, los van a poner preso, porque la Constitución lo prohíbe. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que no existe lo que llamaba Gene Sharp desafío político. No lo hay. Ok, tú tienes que desde 1945, ya en las elecciones de 1948, que fueron elecciones libres, universales, bla, 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 wow. Ok, tú las opciones que tenías era o la socialdemocracia, menchevismo, o el social cristianismo, socialismo cristiano, ok, o comunismo, que es el bolchevique. El bolchevique. Ok, a partir de esos tres tienes los demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay desafío político. Y donde no existe competencia, porque en realidad no son competidores, esto es como la competencia entre las colas. ¿Ok? Que cuál es mejor, que si la P, la C o la R. Eso en realidad es irrelevante porque siguen siendo colas. ¿Ok? No, y cuando en realidad lo que el país necesita no es una guerra de colas, lo que en realidad el país necesita es un jugo de naranja. ¿Ok? O sea, si entiendes el concepto. El problema venezolano, políticamente hablando, es que todos los partidos políticos que existen en Venezuela, toda la mentalidad política que existe en Venezuela es socialista. Y con socialismo no se saca con socialismo. No, el imposible. socialismo se saca con libertad, con libre mercado. Con libre mercado, con capitalismo, con respeto a la ley. Pero todo comienza con la Constitución. Constitución. Si la Constitución de Venezuela no se cambia, es imposible que llegue el capitalismo a Venezuela. Imposible, porque entonces, no hay el marco por eso legal. hay un movimiento hoy en día en Venezuela, porque eso lo quiero decir. Hay un grupo de venezolanos que están promoviendo el rescate y la reinstauración de la Constitución de 1811. Y eso fue... Porque es la Constitución que todavía está latente. Y ese fue un accidente mío. Sí, yo lo sé. Sí, ya. Nosotros tenemos como 7 años hablando de esta situación. Yo tuve que hacer un estudio y estaba investigando sobre un documental que iba a producir sobre precisamente el fenómeno venezolano y me encontré con que la Constitución, tuve que estudiarme las 26 constituciones. Imagínate. Me encontré que la primera constitución hecha en Venezuela, la Constitución de diciembre de 1811, era una copia casi idéntica a la de Estados Unidos. ¿Ok? Pero me encontré también de que la Constitución de 1811 nunca fue derogada. En la Constitución número 2 tú encontraste que no estuvo derogada. No se derogó en la de 1819, no se derogó porque la Constitución de 1819 era una constitución para afiliarse a la Gran Colombia. Claro. ¿Ok? Y en 1830, cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia, tampoco se deroga nada. Entonces está latente. Entonces, está en lo que se llama estado de latencia. El estado de latencia es como cuando tú tienes un testamento. Sí. Y el testamento que tú hiciste un segundo testamento, pero en el segundo testamento tú no anulaste el primero. Entonces hay lo que se llama el estado de preeminencia. ¿Cuál es los dos son válidos, pero el que va a funcionar es el primero. Si lo mismo pasa con un título de propiedad. Tú tienes unas tierras, tienes 2 títulos de propiedad de 2 fechas distintas, pero en el título de propiedad, si este título de propiedad más antiguo no tiene una secuencia de que esto me lo compró fulano, pero este fulano a partir de aquí comenzó a comprar y vender estas tierras. Todos estos intercambios por esas tierras no son válidas porque el original
es el válido. Por eso es que tú tienes aquí en Estados Unidos una cosa que se llama el seguro de título. Seguro de título, claro. El seguro, que cuando tú compras una propiedad, tú tienes que comprar un seguro de título. ¿Qué hace ese seguro de título? Si lo que tú compraste no es válido porque viene alguien que dice que tiene una patente de 1866, un título, y te comprueba que ese título es válido, tú pierdes tu tierra. Claro. Pero no pierdes tu dinero porque tienes seguro. Tienes un seguro. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay. En Venezuela hay un movimiento para rescatar. No hay que hacer una nueva constitución, simplemente hay que rescatar y la me he constitución. enterado que Ajá. tienen pavor. Ajá. Los políticos de hoy en día tienen pavor de que la gente se entere que hay la posibilidad de una salida constitucional de esa utilizando forma. la Constitución de 1811, que es la partida de nacimiento de la nación. Exactamente. Y tienen tanto pavor porque esa Constitución sí garantiza que la prosperidad entre verdaderamente al país. Correcto. Que esa Constitución genera prosperidad, genera lo que nosotros llamamos capitalismo, porque sabemos que el capitalismo se genera a partir de una Constitución. Sí, señora. El capitalismo no se genera solo. No. Tiene que haber una Constitución, un respaldo. Tiene que haber un marco legal que garantice tres cosas. Exactamente. La vida de la gente, la libertad de la gente a que la gente se dedique a hacer lo que quiera, ¿ok? Y la propiedad. De que la gente cuando adquiere una propiedad, esa propiedad le pertenece a él o a ella, pero no le pertenece al Estado todopoderoso. Exactamente. Bueno, ¿Okay? Entonces la última noticia que ha tenido, me pasan los chismes, es que tienen un pavor, ¿ok? De reclamar y declamar la instauración de la Constitución. La reinstauración de la Constitución. Claro de que la Constitución de 1811 tiene, claro, es una constitución escrita por gente educada en el siglo XVIII. Sí. ¿Ok? Entonces, claro, se están tratando de desviar, no que el artículo tal hay que cambiarlo, eso se cambia después. Claro. Porque la misma Constitución te permite las enmiendas. Correcto. Entonces, no nos vayamos a entretener ahorita en que el artículo tal antes de declamarla hay que cambiar el artículo. No. Esa no es la prioridad ahorita. La prioridad ahorita es clamarla, ¿ok? Para que haya como un gobierno paralelo. Por supuesto, electo además porque tiene sus mecanismos de elección muy bien definidos. ¿Ok? Tienen un pavor estos invasores en Venezuela. Sí, por supuesto. Tienen un pavor como tú no tienes idea. Y esto es una de las cosas que nosotros vamos a ir explicando en Hablemos Venezolano, cómo lograrlo, ¿ok? Creo que ya estamos casi a punto de cerrar. Sí, estaremos hablando. Se acaba el show. Bye bye. Se les quiere mucho y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, Dios mediante. Seguimos hablando de Hablamos Venezuela. Hablamos venezolano. Josie Cruz aquí. Y Kat Fletcher para todos ustedes. Hasta luego. You're listening to America's Web Radio on the America's Broadcast